Bueno, hermanos, vamos a irnos preparando para que meditemos en la palabra de nuestro Dios en esta tarde, para lo cual les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en la carta de Pablo a los Romanos. Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículos del 17 al 24, es donde vamos a estar meditando en este momento. Recuerden que estamos viendo la serie de Romanos. Tenemos allí también sus libros para que puedan escribir, si tienen algunas notas y algunos comentarios que pueden ustedes ir llenando, algunas preguntas en las que nos gusta que se enfoquen, pero también tienen espacio para que ustedes puedan escribir lo que les parezca. Entonces, vamos en Romanos capítulo 2, vamos viendo desde Romanos capítulo 1 y la intención es ver todo el libro de Romanos con el tema general de la gracia de Dios. ¿Ok? La gracia de Dios es el tema general. El tema que corresponde a este día es autoengaño, basada en Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 24. Este sermón lo hice con la intención de ayudarnos a que no distorsionemos nuestra realidad, mintiéndonos a nosotros mismos y creyendo que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Muchas veces tenemos la idea de porque venimos a la iglesia o de porque hacemos algunas cosas, creemos que eso nos ha comprado la salvación o eso es lo que nos hace tener la salvación en nuestras manos. Pablo le estaba hablando en los capítulos anteriores a los gentiles y Pablo les decía a los gentiles, ustedes están perdidos y ustedes necesitan a Cristo. Y los judíos decían, sí, cierto, Pablo, ellos están perdidos y ellos necesitan a Cristo. Pero es entonces en este verso donde Pablo se voltea a los gentiles, a los judíos, perdón, y les dice, ustedes también están perdidos y ustedes también necesitan a Cristo. Es una situación en la cual muchas veces nosotros nos llegamos a encontrar. Hay la idea de que o llevamos con mucho orgullo, y no digo que está mal, solo que tengamos cuidado con el autoengaño. Nosotros volteamos a ver a las denominaciones, ¿cierto? Y decimos, están perdidos. Volteamos a ver a la gente que no está en Cristo y decimos, están perdidos. Pero la Biblia nos habla primero a nosotros. Y es a nosotros a quien nos dice, hey, ten cuidado, porque pudiera ser que tú también estés perdido. Aún cuando estés en la iglesia, aún cuando estés bautizado, aún cuando te reúnas, pudiera ser que tú también estás perdido. Como iglesia apoyamos y decimos, sí, cierto, todos están perdidos, nosotros somos los salvos y Dios nos dice, hey, tranquilo, necesitas verte a ti mismo, necesitas analizarte y darte cuenta de que nada te garantiza el que puedas estar salvo más que estar en Cristo. Fíjense lo que le dice a los judíos, versos del 17 en delante. He aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Muchas veces esto es lo que pensamos nosotros como iglesia, ¿cierto? Decimos, hey, yo soy cristiano y yo tengo la Biblia y yo conozco a Dios y yo conozco su voluntad y yo les puedo enseñar a los demás y yo enseño a los niños y soy la luz en las tinieblas. Pero es donde Pablo se voltea y les dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es una lección, hermanos, muy importante que todos debemos de tener en cuenta en nuestras vidas. Tener los ojos bien abiertos, no sea que nos estemos autoengañando.
Y no sea que nos estemos autoengañando mediante un orgullo que nos ciega. En la mañana platicábamos, durante la clase, que muchas veces los que, o la cosa, no sé cómo decirlo, porque no quiero sonar insultante, pero no quería darles el tip, pero bueno, los que más estorban para que la gente se acerque a la iglesia, ¿saben quiénes son? A veces somos nosotros mismos. A veces somos nosotros los que deberíamos de estar trayendo gente, los que en verdad los estamos alejando. Y no porque no tengamos la Biblia, no porque no tengamos la verdad, sino porque nos hemos llenado de tanto orgullo que lo único que hacemos es atacar a los demás. Y nos envanecemos en las cosas que tenemos, que nos olvidamos de vivir con, con compasión por las almas perdidas, con la intención de que la gente venga hacia Cristo. A veces llegamos y los atacamos y les decimos, eres un pecador y en esa forma que vives estás alejada de Cristo y nunca te vas a poder acercar. Y tenemos razón. Pero si se los decimos de tal forma que se sientan agredidos, lo único que va a pasar es que van a cerrar su corazón y nunca se van a acercar. Esto es lo que a ellos les estaba pasando. Ellos llegaron a tener en tanto orgullo. Estamos en la lección número 7 o en la semana 7 de sus cuadernillos. Ellos llegaron a tener con tanto orgullo el hecho de que decían que eran judíos. Y no es que estuviera mal que fueran judíos, sino que lo que ellos hacían lo hacían para menospreciar a los demás. ¿Recuerdan ustedes qué pasaba con los samaritanos? ¿Qué hacían los judíos? Mejor se daban la vuelta a toda Samaria para no atravesar por ellos porque sentían que se contaminaban. ¿Recuerdan ustedes a la parábola del buen samaritano? Primero pasó un judío, primero pasó un levita y no ayudaron porque tal vez se contaminaban, porque tal vez llegaban tarde a su momento de reunión o diferentes cosas que pudieron pasar. Pero llegaron a tener en tanto orgullo lo que decían ser que se olvidaron de hacer lo que significaba ser eso. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Nosotros hemos obedecido o hemos creído en el Evangelio, por lo tanto nos consideramos su iglesia. Bueno, llevémoslo con orgullo, pero recordemos lo que ser iglesia de Cristo significa. ¿Y qué significa? Ser siervos, servir a los demás, servir a los que están afuera para venir a Cristo, servir a los hermanos para que crezcan en Cristo, servir y servir y servir. Ese es el sinónimo de cristiano. Y eso es lo que nosotros debemos de vivir más que simplemente el hecho de decir. Porque cuando nosotros decimos que somos cristianos, comienza una gran responsabilidad. La gente nos va a empezar a ver. Vamos a ver cómo se comporta este cristianito. Vamos a ver cómo habla, cómo hace. Y cualquier cosa que hagamos, ustedes no me dejarán mentir, hacen algo malo y lo primero que dicen, ya es cristiano. Ellos nos están observando. Y más que decir como queriendo menospreciar a los demás, tú eres de esta secta, tú eres de esta denominación, yo soy de la iglesia verdadera. Tenemos que aprender a comportarnos como la iglesia verdadera. La misión del judío no era enorgullecerse. La misión del judío era que las naciones de alrededor vieran cómo es vivir en Cristo, cómo es vivir en Dios, perdón, y que tuvieran un ejemplo. Y ellos tenían que enseñar a los demás. Y ellos terminaron siendo enseñados por los otros pueblos. Tuvieron un autoengaño porque se pusieron el distintivo, pensémoslo en nuestros días, si soy hijo del rey, y se olvidaron de ayudar, de servir, de enseñar, de realmente dar la consistencia de lo que la Biblia es. Y empezaron a poner cosas que no eran. Y empezaron a poner leyes que no necesitaban. Por eso Jesús se acerca a ellos y les dice, ustedes traen gente a ser el judío, pero ustedes lo hacen tan mal que terminan condenando doblemente a esta persona.
porque lo llenan de leyes y de requisitos y de cosas que tienen que hacer. Y se olvidan de lo principal. Es por eso que Dios dice, prefiero que me obedezcan antes que sacrificio. A mí no me interesa que me den todo su dinero, no me interesa que se latigueen la espalda o que se vayan caminando mucha distancia diciendo esto es sacrificio, lo hago por Cristo, sino que simplemente creamos en el Evangelio. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga salvos. Nada. Nosotros no somos buenos, es solamente a través de Cristo que somos salvos. Las obras no producen salvación. A veces no lo entendemos. Las obras no producen salvación. La salvación se mira por las obras. Pero primero es necesario que creamos en el Evangelio y luego empecemos a producir obras. Cuando entendemos eso y vemos a un hermano caído y vemos a una persona alejada de la iglesia, tenemos compasión. Porque yo entiendo que lo que yo tengo hoy es porque Dios me lo regaló, porque no lo merecía. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano que se resbaló? ¿Quién soy yo para humillar a aquel que está batallando con alguna circunstancia cuando yo por otro lado estoy batallando con otra? No me queda más. Cuando me miro bajo ese espejo, digo, tengo que ayudar a los demás. Porque un día también yo voy a necesitar que me ayuden. El judío dijo, yo soy judío y no hay nada que me pueda quitar esto. No soy como las demás naciones. No soy como todos esos que andan ahí haciendo sus cosas malas. Yo soy mejor y yo por eso no me junto, diría aquel personaje, yo no me junto con la chusma porque yo soy especial. Y a veces decimos eso, ¿no? Como iglesia de Cristo. No me junto porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz, no? Pero eso no es a lo que se está refiriendo. Tenemos que salir y predicarles y enseñarles y la gente tiene que vernos para que ellos puedan creer en Dios. Les decía en la mañana, la gente no mira o no lee la Biblia. La gente nos lee a nosotros. Y a través de lo que lea en nosotros es lo que ellos creen acerca de Dios. ¿Qué lee en nosotros? ¿Orgullo? ¿Vanidad? ¿O una intención de servir? Ellos debían de gloriarse o podían gloriarse, por decirlo así, sentir orgullo por el nombre, porque eran el pueblo escogido, ¿cierto? Porque Dios los eligió siendo los más pequeños y los hizo grandes y les dijo, fíjense, ¿qué nación hay como esta en la cual tienen un Dios tan cercano como ustedes? Nosotros hoy en día tenemos de qué gloriarnos en el nombre o tenemos que estar contentos por el nombre porque somos la iglesia verdadera, porque tenemos una relación con Dios, las promesas son para nosotros, pero no solamente lo digamos, sino vivamos como la iglesia verdadera, sino cumplamos nuestra misión. Nosotros somos pescadores de hombres, nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros somos los sacerdotes de Cristo, nosotros somos la luz del mundo. Compórtate como una luz. Ellos tenían un orgullo que los cegaba y tenían orgullo en la ley. ¿Estaba mal tener la ley? ¿Por qué Pablo los acusa de esto y les dice, ustedes se enorgullecen en la ley? Como si nos dijera a nosotros, ustedes se enorgullecen en la Biblia. Hay una frase muy característica de la iglesia de Cristo, que dice que todo lo que la iglesia de Cristo hace, lo hace con base en la Biblia y nos enorgullecemos de eso. Todo lo que hacemos es porque viene en la Biblia. Bueno, ¿qué realmente se hace? Si tienes la Biblia, practica lo que en la Biblia hay. Practica lo que la Biblia dice. Porque lo que en ella está es para convertir y transformar a las personas. Pero a veces, hermanos, nosotros nos creemos mucho porque nos sabemos muchos textos de memoria, pero no los practicamos.
¿De qué sirve entonces? Tenemos la Biblia que tiene el mejor de los comentarios, con la mejor de las versiones, pero no la aplicamos. Pero no sabemos cómo usarla. Es más, a veces ni la leemos, ¿cierto? Hay veces que la tenemos en la casa y cuando la volvemos a agarrar hasta el siguiente día de reunión, no la atesoramos como ese tesoro precioso, invaluable. Tener la Biblia, hermanos, no es la mera posesión de una Biblia, no es la mera posesión de la palabra de Dios, sino es creer en lo que en la palabra de Dios dice. ¿Y qué cosas dice? Bueno, nos dice promesas. ¿Recuerdan ustedes Mateo 6:33? Si nosotros estamos buscando las cosas de Dios, Dios nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos. Recordamos Romanos, capítulo 8, versículos del 28 en delante, como el 32. Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero recuerdan ustedes también Hebreos que dice que está establecido para los hombres que mueran y después el juicio. O aquel texto que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O aquel texto que dice, Gálatas, todo lo que siembres vas a cosechar. Por eso decía Pedro, condúcete con temor y con temblor delante de Dios, porque a través de la Escritura nosotros comprendemos cuán maravilloso es Él y no nos queda de otra más que caer rendidos a sus pies. Cuando vemos las cosas que Él ha hecho, cuando nosotros aprendemos y nos deleitamos en su palabra, entonces está valiendo la pena el que tengamos esa Biblia en nuestras manos. Hay que saber disfrutarla. ¿Recuerdan ustedes al salmista? Decía que él se deleitaba en la palabra de Dios. ¿Nos deleitamos nosotros en ella? Es como una fuente de agua nueva cada vez que la leemos y decimos, wow, esto no lo había visto. ¿Y qué necesidad tenía de esto? La palabra, Dios nos la ha dado para que nosotros podamos aprender de ella y para que nosotros podamos ser transformados por ella. Deje que la Biblia los transforme, los cambie. Deje que la Biblia penetre en su corazón, que a veces nosotros hemos endurecido, para que a través de ella seamos unas mejores personas. El mundo necesita de más cristianos siendo cristianos. El mundo se está yendo por el desfiladero y a veces es porque nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hay que darles esperanza a través de que ellos conozcan su palabra, pero para que ellos la conozcan a través de nosotros es necesario que nosotros nos deleitemos en ella primero. Es bueno tener una Biblia. Es bueno que te aprendas los textos de memoria, pero es mejor que vivas lo que la Biblia dice. Hay que vivir, hermanos, lo que en ella se encuentra. Siempre recordamos Oseas 4:6, ¿no? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y esa parte del texto la conocemos bien. Y siempre meditamos en cómo pudo ser que llegaran a esto. ¿Cómo pudo ser que a pesar de que Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 les decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Y luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las hablarás a tus hijos, al levantarte, al acostarte, al andar por el camino, al que estuviera contigo, las atarás como señal en tus manos, en las puertas las escribirás. ¿Cómo puede ser que llegue el momento en que se olvidaron de la ley? Si la tenían tan presente. Porque se enorgullecieron de hacer o de pensar que estaban bien y se olvidaron de en realidad estar bien. Ese es un autoengaño. Nosotros tenemos la Biblia hoy en nuestras manos. No nos engañemos creyendo que ha sido suficiente el haber comprado una. Medite en ella, profundice en ella, aplique lo que en ella encuentra, predique lo que en ella dice y no la tenga por poco. Este es un gran
tesoro que no se puede esconder. Ellos tenían o se autoengañaban a sí mismos y se autoengañaban, dice el verso, creyendo que lo conocían a Dios y que hacían lo que Dios les mandaba. ¿Recuerdan ustedes allá en Malaquías que Dios les dice, o en Isaías, Dios le dice, oye, ¿quién demandó esto de ti? O en Malaquías, ustedes no me dan honra, y dice el pueblo, pero si te traemos sacrificio, ¿cómo que no te honramos? Dices que yo no pedí eso. Y no pedí eso porque ustedes me traen lo peor, lo que les sobra, lo que ustedes ya no quieren, lo que no le darían a nadie más. Me lo traen a mí y esperan que yo lo acepte. Ellos decían, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios. Y si sabes quién es Dios, ¿por qué no has estado viviendo con temor delante de Él? Nosotros conocemos quién es Dios. Entonces, cuando hay la oportunidad de mentir o de tomar algo que no es de nosotros, o de murmurar en contra del hermano o chismear, ¿por qué se nos hace tan fácil como si no conociéramos a Dios? ¿Lo había analizado? Los estoy regañando demasiado porque como que me están poniendo cara de tristeza, ¿no? Entonces, ¿por qué si conocemos a Dios o decimos que conocemos a Dios, no nos entregamos completamente a Él? Siempre recuerdo a Pablo, por ejemplo. Pablo dice que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que él fue llevado al tercer cielo. ¿Y cómo vivió Pablo? Predicó hasta donde ya no hubo más para dónde predicar. Lo latigaban, lo apedreaban, le pegaban, lo daban por muerto y él se levantaba y seguía predicando. ¿Qué tenía Pablo que no tengo yo? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Por qué Pablo sí pudo? A mí me da vergüenza, no literal, es un ejemplo. A mí me da vergüenza repartir un folleto, porque a veces no sé qué decir. Y si me hacen preguntas y no sé qué contestarle, ¿qué tenía Pablo que no tenía yo, que no tenga yo? ¿Cuántos años tenía Pablo en esas fechas? Aproximadamente tenía que de 30 a 50 años, 60 ya cuando lo iban a matar. Entonces son las edades que más o menos tenemos nosotros. ¿Qué tenía él que no tenía yo, que no tengo yo? ¿Qué tenían todos aquellos grandes hombres de Dios que fueron capaces, como lo dice Hebreos en el capítulo 11, todos esos héroes de la fe que fueron capaces de entregar sus vidas a ser muertos por leones, a ser traspasados por espadas, a ser desollados, a sufrir todos aquellos holocaustos, que yo no quiero ni asolearme? ¿Su Dios era diferente? ¿O ya no tenemos el concepto adecuado de lo que Dios significa ser? Porque si le conocemos, tendríamos pasión por Él. Porque si le conocemos verdaderamente, no hay nada que nos pueda detener. Yo siempre pongo la misma comparación. Cuando nosotros estábamos enamorados, bueno, todavía estamos enamorados, pero cuando nosotros estábamos noviando, ¿qué hacíamos por la novia? ¿Qué hacíamos por el novio? No nos exponíamos a peligros porque a veces teníamos que caminar por calles bien oscuras, pero teníamos que verla. No guardábamos todo nuestro dinero con tal de poderle comprar un regalo. No hacíamos hasta lo más impensable, porque como estábamos enamorados, cualquier cosa que diéramos era poco. Si llamábamos por teléfono, podíamos durar horas, queríamos estar juntos desde la mañana hasta en la noche. Pero cuando se trata de Dios y al Dios que nosotros decimos que también amamos, todo es mucho, ¿cierto? Todo es mucho. Si ya dura más de 10 minutos el hermano, ya se pasó 5 minutos, ya estamos
hermano, ya cabe, ya hay que irnos, ya hace hambre. Si conocemos a Dios, si te jactas en la relación que tienes con Dios, es porque estás lleno de buenas obras. Es porque te deleitas en estar aprendiendo de Él, conviviendo con su iglesia, estudiando su palabra. Que no te importa nada, lo único que tú quieres es estar cerca de Él y de los suyos. Tener una relación con Dios es que nuestro único deseo sea el que Dios sea glorificado, porque ese es el principio de las buenas obras. Las buenas obras no es hacer bien las cosas. Las buenas obras es hacer las cosas de tal forma que Dios se vea glorificado en lo que nosotros hacemos. Si nosotros damos de comer a alguien, lo hacemos para que glorifiquen a Dios. Si nosotros damos de comer a alguien para que nos vean bien a nosotros, entonces ya no es una buena obra. O no de las que Dios busca en nosotros. Entonces, tener una buena relación con Dios es el querer estar siempre con Él. El sentir celo porque alguien menosprecie su nombre. El sentir esa molestia porque alguien maltrate una Biblia cuando nosotros sabemos que es la palabra de Dios. El que alguien juegue con las cosas divinas. Y no el que simplemente digamos, ay, no importa. El judío, ya de lo último que él se preocupaba era de que Dios se viera bien. El judío quería que la gente lo reconociera más a él más que a Dios. Y es lo que Jesús les dice, ¿no? Les dice, ustedes hacen ayunos de más, ustedes ahí andan vestidos de tal forma que la gente diga, wow, qué religioso es, qué consagrado a Dios está. Pero en realidad están huecos. Y es lo que nos dice a nosotros. No hagamos las cosas para que la gente nos vea y diga qué buen cristiano eres. Hagamos las cosas para que Dios nos diga qué buen hijo mío eres. Eso es al final lo único que va a importar. ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? No va a importar qué pensaban los demás, sino solamente qué piensa Dios de mí. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Creerá que yo soy un buen cristiano, que estoy haciendo bien las cosas? ¿Creerá que estaré escrito en los salvos? ¿Realmente tengo una buena relación con Dios? Es una pregunta que hay que hacernos constantemente y en la que hay que meditar todo el tiempo. Continúa el verso diciendo, el verso 18, tú te jactas en que conoces la voluntad de Dios, en que tienes el conocimiento de la verdad. Pero, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener la verdad si no la aplicas? Si usted es el mejor de los cazadores y tiene la mejor de las armas para cazar, para pescar, pero la usa mal, la usa al revés o no la usa, de nada sirve que usted tenga lo mejor en sus manos porque no lo está haciendo bien. Es lo mismo la palabra. Nosotros tenemos la verdad, ¿cierto? La verdad está en nuestras manos, pero de nada sirve si no la vivimos, si no predicamos la verdad. De nada sirve si lo único que queremos es vanagloriarnos, exaltarnos. Si lo único que hacemos por la Biblia es andarnos por las orillitas para que nadie se vaya a ofender, para que nadie se vaya a sentir, para que a mí no me haga sentir mal. Híjole, ya vamos a entrar a este libro que se pone difícil, ese mejor me lo brinco. Y vamos a agarrar los libros que me dicen cosas bonitas, los textos que me dicen cosas que me dan promesas y que Dios está conmigo y que Dios me va a ayudar, que Dios es amor, esas sí las quiero. Pero si el texto aquel que dice que me obedezcas, que sepulcros blanqueados y todas esas no los veamos. La verdad del Evangelio de Cristo, la verdad de su palabra, es la única verdad que necesitamos saber. Pudiera no saber cómo se construye una bomba atómica y no importa. Pudiera no saber cómo
se hace el mejor de los guisados y no importa. Pero si no sabe de Cristo, todo está perdido. Es la única verdad y la tenemos en nuestras manos. Es la única verdad que nosotros necesitamos, que el mundo necesita. Es la única verdad que existe. Atesórela, disfrútela y compártala como es, con esa convicción de que usted tiene la verdad en sus manos. Es como, imagínese que usted tiene la peor de las enfermedades. Cualquiera, póngale el nombre que usted guste. Y cuando ya está en sus últimos días de muerte, se enteró que un amigo de usted, una persona cercana a usted, tenía la cura a esa enfermedad. ¿Qué pensaría? En sus últimas horas de vida, se dio cuenta que su mejor amigo, que su pariente, siempre tuvo la solución de su enfermedad, pero no se la dijo. ¿Qué sentiría? La verdad, yo sentiría coraje. La verdad, yo sentiría cierta molestia. Decir, oye, te dices que eres mi amigo y nunca me ayudaste. Te dices que eres mi pariente, mi padre, mi madre, mi hijo, mi hermano, y me dejaste morir. El pecado es esa enfermedad. Y la cura es la verdad que nosotros tenemos en la Biblia. Y cuando no la compartimos, dejamos que los demás se mueran cuando nosotros pudimos haberles dado vida. Tener la verdad es poder ser guía, luz, maestro, ayudador a las demás personas para que conozcan quién es Cristo. Porque dice Juan 17:17, conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. ¿Y cuál verdad? La verdad de Cristo. Si estamos convencidos de que tenemos la verdad en nuestras manos, no desistamos hasta que les hablemos a todos. Pero a veces tenemos la verdad o vivimos o decimos tener la verdad, pero parece una mentira en nuestras manos. Porque a veces hasta la escondemos, que no la vean. No le hablamos, no se vaya a molestar. Claro que si usted sabe que allá están regalando dinero, ¿no le diría a sus hijos, hey, ve por tu bolsa de dinero? Y si el hijo dijera, no, mamá, es que tengo flojera, ¿qué le diría a usted? Hijo, es una bolsa de dinero que te están regalando, ve por ella. No, mamá, otro día. ¿Cuál otro día? Vámonos. Porque es algo que no se da todos los días y es algo especial. Entonces, ¿por qué desistimos muchas veces de predicar la verdad pensando que tal vez ya fue suficiente? Tenemos la verdad en nuestras manos, compartámosla con los demás. Pero nos dejamos engañar creyendo que es suficiente y no nos ponemos a ver lo que Dios nos está pidiendo que hagas. Y es que ellos en su orgullo de decir tenemos todas estas cosas, nos creemos más que todos, menospreciaron a los demás. Ellos decían, nosotros aprobamos las cosas que son buenas, las cosas que son malas sabemos dejarlas a un lado. ¿Recuerdan ustedes? Jesús les dice, ustedes cuentan hasta las semillas y las hojitas del eneldo para ver que fue exactamente el 10% de lo que se dio. Y alguien pudiera decir, wow, qué dedicados a Dios, porque hasta en lo más mínimo contaban y checaban que estuviera, pero se olvidaron de amar al prójimo, pero se olvidaron de honrar a Dios. ¿De qué sirvió? Hay veces, hermanos, que nosotros hacemos lo mismo y decimos, tenemos que cuidar que exactamente todas las cosas se hagan como tienen que hacerse. Y nos olvidamos de lo importante. Nos olvidamos de lo que Dios realmente buscaba, basándonos en cosas buenas. Nos decimos, hermano, pues es que estoy dándole lo mejor a Dios. Sí, pero te estás olvidando de lo otro. Era necesario que
que hicieras esto, pero sin olvidarte de hacer lo otro. Y es lo que Dios nos está o les está diciendo a los judíos y nos está diciendo a nosotros. No te engañes creyendo que porque algunas cosas tienes en las manos, ya lo tienes todo. No te engañes creyendo que porque eres maestro de niños, maestro de jóvenes, porque predicas en la iglesia, no te jactes de ello. Dice Santiago, no se hagan maestros muchos de vosotros porque recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque en el día del juicio nos dirán, ¿no enseñabas tú que había que hacer esto? ¿Por qué no lo hiciste? Ellos se exaltaban a sí mismos y les gustaba que les dijeran rabí, que les dijeran maestro, que los trataran con respeto porque ellos eran los que conocían, porque ellos eran los que sabían qué era lo que se tenía que hacer. Por eso Pablo decía, si yo tengo algo de qué gloriarme, pues mira mis cartas. Soy judío de judíos. Soy parte de los gobiernos de los judíos, soy parte tal vez del Sanedrín, soy un conocedor de la ley, instruido bajo los mejores hombres. Pero eso no sirve de nada si al final no estoy haciendo lo que Dios realmente quiere. Ustedes son maestras de niños, ustedes son maestros de jóvenes, ustedes predican en la iglesia. Y si no lo están haciendo, es necesario que lo hagan. Pero primero cuando enséñense a ustedes mismos. La lección que ustedes vayan a dar es una lección que ustedes ya están viviendo, porque es al primero que se les predica, a uno mismo. Entonces ellos decían, no, 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 yo soy el guía de los ciegos, yo soy el bueno. Y Dios les dice, eres el peor. Ellos se enorgullecieron y se cegaron. ¿Pudiera ser que nos esté pasando esto a nosotros? ¿Pudiera ser que a la iglesia en general pudiera tener este sentimiento de orgullo, de un orgullo que los ha cegado y les ha hecho olvidar practicar la verdad? Si es así, es un buen momento para recapacitar y es un buen momento para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si decimos que somos cristianos, si decimos que tenemos la verdad, si decimos que tenemos la ley, si decimos que somos hijos de Dios, que somos la iglesia verdadera, si decimos que nosotros somos los salvos, vive como un salvo. Vive como lo que dice ser. Y entonces vas a poder quitarte la venda de los ojos. Y ya no vas a estar en un autoengaño, sino que ahora vas a estar viviendo en la verdad. Por eso concluimos con esto, perdón. Aprende tus propias lecciones. Cada una de las lecciones que tú das, apréndelas. Y no la des hasta que la hayas aprendido bien. Vívela. Sé transformado por ella. No seas de los que da el consejo y te quedas sin él. Sé de los que das el consejo porque tú lo estás haciendo hoy. Fíjense, nosotros como padres queremos que nuestros hijos nos hagan caso a la primera. Queremos que nuestros hijos nos pongan atención. Queremos que nuestros hijos sean unos buenos hijos. Pero nosotros como hijos, ¿cómo somos con nuestro Padre? Cuando Dios nos habla, ¿cuántas veces nos habla para que nosotros podamos hacer algo? Cuando Dios nos está hablando, ¿le estamos poniendo la atención? O a veces estamos distraídos pensando en alguna otra cosa. ¿Somos de los que obedecemos? Porque cuando uno de nuestros hijos no nos hace caso, nos enojamos con él. Decimos, hijo, es que tienes que ser un buen hijo. Yo soy tu padre. Respétame. Cuando volteamos a Dios y nosotros ahora somos los hijos, respetemos al Padre. Por eso, no seas de los que da el consejo y te quedas sin él. Le dice Pablo a los judíos, tú dices que no has de robar y robas. ¿Cómo robamos nosotros? ¿Robamos cuando no declaramos impuestos?
Robamos cuando en nuestro trabajo buscamos un tiempo para irnos al baño y no trabajar y quedarnos allí media hora, cuando sabemos que nos están pagando porque hagamos algo. Robamos cuando no ofrendamos como debemos de ofrendar. Robamos cuando engañamos a los demás para sacarles un beneficio extra. Robamos cuando no le damos a Dios lo que Dios se merece. Pero decimos que no se ha de robar. ¿Será que estamos robando? Dice, tú que sabes que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios. Nosotros decimos de los que tienen ídolos, mira ese. ¿A poco no se da cuenta que ese es un ídolo, que es algo de yeso, que no tiene movilidad por sí solo? Pero ¿cómo tratamos a Dios? ¿Lo tratamos como Dios o lo tratamos como nos place a nuestro antojo? Y hacemos de él un diosito, en vez de que sea un Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, es a quien nosotros servimos. Entonces nos reímos de lo que los demás están haciendo y no nos damos cuenta que nosotros estamos teniendo un concepto equivocado de lo que es Dios y lo minimizamos. Por eso Dios dice, tú dices que no se ha de tener ídolos y tú haces a Dios un ídolo cuando no lo respetas como el Dios que Él es. Estás haciendo lo mismo. Tú que tienes la ley, no obedeces la ley. Y concluye, hermanos, con algo muy triste. Porque dice que el nombre de Dios es blasfemado por causa de los que se dicen ser seguidores de Dios. Que no nos pase a la iglesia. Busquemos nosotros como iglesia estar engrandeciendo el nombre de Dios en cada cosa que hagamos. Que cada cosa que hagamos la hagamos de tal forma que quien nos vea diga, qué grande es Dios. Aun cuando nos equivocamos, aun cuando pecamos, que la gente nos vea pecar y diga, qué grande es Dios. ¿Y cómo? Porque nos arrepentimos. ¿Y cómo? Porque no lo volvemos a hacer. ¿Y cómo? Porque cambiamos. No somos perfectos y nos vamos a equivocar, pero cuando nos equivocamos, reconocemos que nos equivocamos. Y somos capaces de decir, Señor, te fallé. Y es entonces cuando la gente dice, wow, qué grande ha de ser su Dios, que Él no tolera pecar porque se entra en esa separación de su Dios, no lo puede tolerar. Debe de tener un Dios muy grande. En todas las cosas que nosotros hacemos, que se vea reflejado Dios. En todas las cosas que nosotros hagamos, que se vea que Dios es nuestro Dios y que es el Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios. Que domingo tras domingo sea un privilegio para nosotros escuchar de Cristo, que sea una gran responsabilidad llamarse cristiano, que para nosotros sea de orgullo llevar el nombre de servidor porque servimos a los demás. Que no haya nada que nos pueda separar de nuestras palabras, nuestras acciones. No dejemos, hermanos, no nos dejemos estar autoengañados, sino que es tiempo de quitarnos la venda para poder andar en verdad. Dios les bendiga, hermanos.